Muy buenas y bienvenido corredor a un nuevo vídeo donde vas a aprender cuántos kilómetros debes de correr para poder mejorar. Mi nombre es David Carné, soy graduado superior en actividades físicas y deportivas, además de entrenador personal de running, y hoy voy a contarte cómo analizar el punto de partida para saber cuántos kilómetros debes de correr. También cómo hacer una progresión de esos kilómetros y por último todo lo que abarca una semana de descarga. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo realizarla? Así que vamos a por ello, vamos a empezar viendo cómo analizar nuestro punto de partida. Para saber cuántos kilómetros debo de correr, será individual a cada persona, ¿vale? Recordar que en el entrenamiento, principio de individualización, siempre vamos a hablar de forma individual al atleta, al corredor, ¿vale? Maneras de analizarlo, maneras de saber cuántos kilómetros tenemos que empezar a correr nuestro punto de partida o a partir de nuestra planificación o si estamos en pretemporada ahora que iniciamos. Vale, las características de la persona, ¿vale? No será lo mismo los kilómetros que va a correr un chico de 20 años que una persona que tenga 70, que un chico que una chica. ¿Cuántos años esa persona lleva corriendo? Es decir, su experiencia, ¿vale? Hay una serie de factores que dependerán, pues, cuántos kilómetros se deben de correr. También, si se han tenido lesiones recientemente, si se han tenido lesiones en el último año, porque probablemente si han habido lesiones es que estamos haciendo algo mal en el entrenamiento, ¿vale? Así que esas características hay que tenerlas en cuenta. Objetivo, ¿vale? No va a correr los mismos kilómetros una persona que va a preparar una carrera de 5 kilómetros que una persona que va a correr una maratón, que una persona que va a correr una ultra, ¿vale? Así que, 1, las características de la persona, 2, el objetivo que tenga. Y por último, y diría que el más importante, es el entrenamiento anterior. Y esto yo es lo que hago con mis atletas. A mí cuando un corredor entra en mi equipo nuevo, yo le envío un formulario, un cuestionario, para conocerlo más a fondo, donde voy a saber todas sus características, las que he comentado, y algunas más. Voy a conocer también su objetivo, si es que tiene, algunos corredores simplemente quieren iniciarse. Y por último, yo les pido el entrenamiento de las 2 últimas semanas, ¿vale? Porque eso me va a hacer saber cuántos kilómetros está entrenando semanalmente. Una persona que la última semana ha entrenado una media de 30 kilómetros, no le puedo hacer un salto a 50 kilómetros, porque me lo cargo. O sea, con una persona, indiferentemente del volumen, esto simplemente es un ejemplo, una persona que está entrenando X, como tú le dupliques lo que estaba entrenando, te lo cargas, ¿vale? Entonces, aquí la primera píldora o el primer matiz que tienes que tener en cuenta es que no podéis hacer cambios bruscos de una semana a otra, ¿vale? Ahora esto en el siguiente punto lo explicaré más en profundidad, pero tiene que ser una progresión muy poquito a poco, ¿vale? Muy poquito a poco. Es decir, los planes esos de 12 semanas para correr una maratón carecen muchas veces de una estructura sólida en cuanto a progresión, ¿vale? Así que tenéis que tener cuidado qué planes seguís si seguís planes de internet, ¿vale? Porque primero que no es individualizado y segundo que a veces son muy bruscos los cambios que se hacen, ¿vale? Entonces, a partir del entrenamiento que esa persona ha hecho en las últimas semanas, yo simplemente lo que hago es empezar a matizar, ¿vale? Como digo, intento seguir la estructura que ha hecho, primero porque es la que mejor se adapta a él o a ella, ¿vale? Porque de la misma manera que hemos hablado de las características, también de la disponibilidad. Una persona que solamente puede entrenar 3 días a la semana difícilmente va a poder hacer un volumen de 100 kilómetros semanales, ¿vale? Probablemente tenga que hacer un volumen inferior, porque si no va a ser muchísima carga en pocos días, aunque luego tenga muchos días de recuperación. Por eso la importancia de las características de la persona, ¿vale? Pero bueno, un poquito tenéis que tener en cuenta eso. Si lo queréis hacer para vosotros, tened en cuenta qué punto partís, porque a partir de ahí es como empezaremos a construir, ¿vale? El entrenamiento, tanto el running como en cualquier deporte, las mejoras no vienen de una semana a otra, vienen con consecuencia de varias juntas, ¿vale? Y una última que yo también pregunto, que podría entrar dentro de las características, pero bueno, lo añado como si fuera un cuarto punto, es las marcas personales de la persona, ¿vale? Tanto su mejor marca como sus últimas marcas, ¿vale? En las carreras, sobre todo, si quiere preparar esa misma distancia, es decir, una persona que quiere preparar, por ejemplo, una carrera de 10 kilómetros, pues me interesa saber, conocer cuál es su marca de 10 kilómetros, tanto la suya mejor como la última que ha hecho, o las 2 últimas que ha hecho. ¿Por qué?
Porque yo también, sabiendo la marca de la persona, ya sé más o menos qué nivel tiene. No es lo mismo una persona que en 10 kilómetros, cogiendo el ejemplo que he puesto, corre en 45 minutos que una persona que corre en 35, que una persona que corre en 30, ¿vale? Lógicamente, el nivel de esa persona puede ser por una parte genética, pero lógicamente también habrá una gran parte de entrenamiento detrás. Ya se supone que hay un muy buen volumen, una muy buena distribución y una buena carga si es una persona ya con unos ritmos bastante exigentes. Pero repito, donde más puntualizaría aquí y el punto más importante es tu entrenamiento anterior. Si tu última semana has hecho 30 kilómetros, has entrenado 3 días a la semana, a la siguiente semana no puedes pensar ya en hacer 50 kilómetros entrenando 7 días, ¿vale? Yo te recomendaría, en este caso hipotético que hemos dicho, una persona que hace 30 kilómetros en 30 días, perdón, en 3 días, serían 10 a la semana, te recomendaría no dar un salto mucho mayor que añadir un cuarto día de 8 kilómetros o repartir, incluso reducir la carga de los otros días. Pero bueno, esto prefiero comentarlo aquí porque se va a entender muchísimo mejor, ¿vale? Que sería como hacer la progresión, ¿vale? Hay una regla general en el running, bueno, en el deporte en sí de resistencia, que es no aumentar el volumen más de un 10%, ¿vale? Ahora la voy a matizar bastante porque esta es una regla que, bueno, depende en qué punto puede ser interesante, pero ya cuando estamos en unos volúmenes altos, digamos que pierde fuerza, ¿vale? Yo aquí he puesto un ejemplo. Si yo estoy corriendo una semana, he puesto semana 1, corro 20 kilómetros, ¿vale? No puedo aumentar, según esta regla, más del 10%. Es decir, como a mucho, esta persona, si en la semana 1 ha corrido 20 kilómetros, en la semana 2 correrá 22, porque el 10% sale de aquí, ¿vale? Y en la semana 3, pues sería el 10% de 22 kilómetros. Lo que sería lo mismo a que la semana 3 hiciera 24 kilómetros 200 metros. ¿Por qué digo que esto pierde un poco de fuerza cuando el volumen es muy amplio? ¿Vale? Porque una persona que está haciendo 100 kilómetros semanales, ¿vale? Cojo un número sencillo que se entenderá mejor. Ostras, como tú a la siguiente semana le pongas 110, probablemente también te lo cargues, ¿vale? Porque ya estamos hablando de un volumen muy alto y hay un principio de entrenamiento que nos habla que cuanto mayor es tu nivel, más complicado es mejorar, ¿vale? Es decir, no es lo mismo o no mejora tan rápido, tanto en entrenamiento como en competición, una persona que se está iniciando, una persona que está corriendo 20 kilómetros semanales, que una persona que ya es avanzada, que ya lleva años entrenando y que ya está haciendo un volumen pues superior a 70-80 kilómetros, que ya es un volumen considerable, ¿vale? He cogido el de 100 porque es un número fácil, pero repito, una persona que está haciendo 100 kilómetros a la semana siguiente no puede correr 110, ¿vale? Y a la otra no puede correr pues más de 110, ¿vale? Es decir, es inviable, ¿vale? Es inviable. Entonces, bueno, si te estás iniciando puede ser interesante, porque en estos volúmenes, pues sí que es verdad que sirve, porque hay gente que la semana 1 te hace 20 y la semana 2 te hace 30, y eso me parece un despropósito, ¿vale? Pero que cuando ya te vas haciendo más bueno, pues hay que ajustar mucho más las cargas, y de hecho probablemente si una persona que hace 100 kilómetros a la semana siguiente corre 110, si no se lesiona, que ya será mucho, no va a mejorar más que si vuelve a correr 100 o si corre 101, ¿vale? No va a mejorar más, porque tiene un techo, ¿vale? Si no, al final aquí podríamos llegar hasta el infinito. Vale, ¿qué matices me gusta realizar a mí con mis atletas, ¿vale? ¿Qué cosas yo utilizo y podéis utilizar vosotros también, que os ayudarán a medir vuestras cargas, ¿vale? Bueno, esto lo está dando por supuesto, pero yo, como veis, mido los entrenamientos del volumen de forma semanal. Es decir, yo planifico semanalmente, entonces cojo el volumen de una semana y en base al feedback del atleta planifico la siguiente semana y ajusto las cargas, ¿vale? Teniendo esto en cuenta y lo que hemos dicho del volumen, pero que luego no hay que hacer tanto caso a esto, sino que sean bastante menos el porcentaje que aumentamos, hay dos cosas que sí que son muy influyentes, ¿vale? Y es el feedback del atleta, tanto en datos objetivos como en datos subjetivos, ¿vale? Los datos objetivos serían, por ejemplo, el ritmo, ¿vale? Aunque yo le marco el ritmo, saber si ha podido correr el ritmo, si lo ha corrido más rápido, si lo ha corrido más lento. Si lo está corriendo más lento de lo que nosotros le marcamos, ¿vale? Teniendo en cuenta de que eso ya sería la base, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el ritmo marcado es el correcto y es el idóneo y el óptimo para esa persona, si nos lo está corriendo más lento, significa a lo mejor el volumen es muy extenso.
Es decir, a lo mejor la intensidad es la correcta, pero el volumen es demasiado alto, ¿vale? También las pulsaciones, un gran indicador. Se supone que nosotros yo conozco las pulsaciones de mis atletas, en qué rango tiene que estar. Si yo veo que esas pulsaciones están muy por encima, ¿vale? Porque hay factores, como ya comenté en otros vídeos, que se pueden haber veces afectadas, pero si está muy por encima también puede ser un indicador de que, ostras, a lo mejor el atleta está sobreentrenado, ¿vale? Y luego datos subjetivos que también son muy importantes e interesantes, que como digo lo comento en más vídeos, que es las sensaciones del atleta, ¿vale? Al final eso no es un dato objetivo, sino lo que el atleta siente, que es igual de importante, y también el RPE, ¿vale? La percepción del esfuerzo. Esas dos cosas son mucho más interesantes que esta regla porque al final te permiten medir cómo se está viendo el atleta y si a la semana siguiente le puedes subir, si a la semana siguiente le tienes que igualar o incluso si a la semana siguiente le tienes que reducir. Sí que es verdad que, como he comentado, una persona que se está iniciando va a tener más margen de mejora, ya que su nivel, al ser inferior, va a poder mejorar mucho más. Entonces va a poder semana a semana hacer un volumen más alto. Los volúmenes, los kilómetros, ya se ven más reducidos o ya cuesta más subir de volumen, es decir, cada semana aumentar más carga, cuando el atleta ya tiene cierto nivel, ¿vale? En ese punto, lo que también se busca hacer es mantener el nivel del atleta, es decir, no todas las semanas tenemos por qué subir la carga de entrenamiento, ¿vale? O podemos subir, pero ligeramente. Yo hay veces que a mis corredores solamente de una semana a otra les subo medio kilómetro, 1 kilómetro, ¿vale? Pero son corredores ya con un nivel bastante avanzado, con unas marcas bastante potentes, entonces buscamos un continuo para llegar a la competición, ir poquito a poco buscando el pico de forma, pero sin excedernos, porque allí el riesgo de lesión es muy grande, siempre trabajando la fuerza, y luego hacer la parte del tapering, ¿vale? Es decir, 1 o 2 semanas antes de la competición, reducir el entrenamiento para la competición volar, ¿vale? Es un tema muy extenso, es un tema, como veis, que no tiene una respuesta fácil o simple, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con estas dos cositas, ¿vale? Que jamás, si estáis iniciando, aumentéis más de un 10% la carga, ¿vale? Y que tengáis en cuenta las pulsaciones, el ritmo y sobre todo cómo os estáis sintiendo, ¿vale? Y que lo ideal, como he dicho muchas veces y como el gran Luis del Águila me enseñó, la continuidad, ¿vale? Es decir, lo más importante de todo va a ser poder mantener el entrenamiento las máximas semanas posibles, ¿vale? Entonces no hagáis unos cambios muy bruscos de una semana a la otra. Vale, semana de descarga. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo realizarla? ¿Vale? Pues bien, yo no soy muy partidario de meter muchas semanas de descarga porque al final, como acabo de decir, para mejorar tenemos que tener un entrenamiento continuo. Si yo meto una semana de descarga cada 2x3, lo que voy a hacer es entorpecer mi entrenamiento. Lógicamente, hay veces que me pueden servir, que pueden ser muy útiles y que son necesarias incluso, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Pues bien, simplemente lo que haremos es reducir el volumen de entrenamiento. Una persona, por ejemplo, o cojo otra vez el ejemplo fácil, que hace 100 kilómetros, ¿vale? Pues una semana de descarga podría ser en torno a 50 kilómetros, ¿vale? Porque se dice que más o menos es la mitad, el 50% de lo que la persona corre, ¿vale? Yo me gusta más hacer un 60 más que un 50, es decir, esa persona que está corriendo 100 haría 60 kilómetros esa semana. Sirve pues para ayudar al cuerpo a asimilar todo el entrenamiento. Recordar, como he dicho también en más vídeos, que cuando yo estoy entrenando no estoy mejorando, cuando mejoro es cuando descanso. Entonces, si llevo muchas semanas seguidas de entrenamiento, al final, si meto una semana de descarga de por medias, me puede ayudar a que reduzca el cortisol, reduzca el estrés del entrenamiento y asimile mi cuerpo mucho mejor todas esas semanas que llevamos, ¿vale? Aquí lo ideal, pues como siempre, poder contar a un profesional que todo eso lo mida mucho mejor, ¿vale? Si tú no tienes las capacidades o no tienes los conocimientos, pues te gustará mucho más medir eso. Yo sé cuándo un atleta lo necesita. ¿Cuándo realizarla? Pues bueno, más o menos ya he respondido, ¿no? Es cuando el atleta ya, una de dos. Yo aquí, cuando más lo utilizo es en competición, ¿vale? Empiezo diciendo, si el atleta veo que me está dando un feedback de que le está costando mucho, porque recordar que más allá del entrenamiento hay más cosas que tener en cuenta, ¿vale? Hay personas que tienen un trabajo muy estresante, que porque han sido padres están durmiendo poco, y son factores que no ayudan a mejorar. Al revés, lo que hacen es reducir el beneficio, reducir lo que es la mejora, ¿vale? Entonces, si yo veo que una persona
el entrenamiento ya le está costando un poco, me comenta, jolín David, es que mira, tengo un atleta que tiene que viajar de un país a otro por un tema familiar, pues todo eso lo que hace es evitar que puedas recuperar bien los entrenamientos, ¿vale? Lógicamente no es todo, pero no ayuda. Entonces, por ejemplo, con esta persona, esta semana está en descarga, es que me ha venido a la cabeza, y le va a ayudar a asimilar todo el entrenamiento, ¿vale? ¿Cuándo me gusta a mí realizarla y aprovechar la competición? ¿Vale? Pues bien, eso, cuando hay una carrera, el famoso tapering, lo que he comentado antes, ¿vale? Que se realiza de entre 7 y 21 días, ¿vale? Utilizarlo como descarga, es decir, se reduce ligeramente el volumen de entrenamiento, intentamos mantener la intensidad, aunque bueno, con la propia competición ahí ya tenemos intensidad suficiente, y nos ayuda a recuperar y rendir bien en la competición. También la semana siguiente de la competición también me gusta que la persona no parta ya desde los kilómetros que estaba haciendo, ¿vale? Es decir, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Yo estoy haciendo, cogemos ahora 50 kilómetros, ¿vale? Números fáciles. Yo estoy haciendo 50 kilómetros semanales de media. Tengo una competición. Bueno, pues esa semana, en vez de hacer 50, vas a hacer 35, por ejemplo. Haces la competición, que la utilizaremos, yo trabajo así, la utilizo como entrenamiento de calidad, ¿vale? Esta semana ya no hacemos calidad. Y a la siguiente semana no hacemos otra vez 50. A lo mejor hacemos 40. Entonces son 2 semanas que, quieras o no, están siendo un poquito como de descarga y nos ayudan a asimilar, ¿vale? Por eso al final las competiciones también hay que buscar cuándo se utilizan, porque nos pueden ayudar a mejorar, ¿vale? O sea, al final también es un medidor de si estamos progresando, pero también nos ayudan a repuntar el estado de forma, ¿vale? Al final, todo, como digo, es todo bastante complejo, aunque muy interesante. Así que nada, si quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte para no perderte nada. En este vídeo has aprendido a analizar tu punto de partida. Recuerda lo que hemos dicho de las características, ¿vale? Ten en cuenta tus características. Podré hacer un vídeo, si queréis, explicando cómo es lo que yo les envío a mis corredores para que lo copiéis vosotros, para que os pueda servir. El objetivo, ¿vale? No es lo mismo, como he dicho, una persona que prepara una maratón que una media, que unos 10 kilómetros. Cuanto más volumen tiene la prueba que quieres competir, pues más volumen debería tener tu entrenamiento. El entrenamiento de donde vienes, ¿vale? No hagas cambios bruscos, esto es fundamental, porque si no te vas a poder lesionar y eso es lo peor, ¿vale? ¿Cómo hacer una pro 100 kilómetros? Ya hemos visto la regla del 10%, aunque hay que tenerla que coger un poquito con pinzas, y sobre todo escuchar a tu cuerpo, es decir, las partes subjetivas, y a nivel objetivo, tema ritmo y pulsaciones, ¿vale? Y qué es, cómo utilizarla y para qué sirve una semana de descarga. Así que nada, corredor, corredora, espero que este vídeo te haya podido ayudar, que te sirva. Si es así, déjamelo saber con un buen like. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y nos vemos muy pronto.